Hoy día algunos aspectos de osteología. Estos son huesos que ya conocemos, pero que vamos a ver, digamos, algunos elementos que nos van a servir para describir posteriormente la región glútea. De artrología vamos a ver particularmente la articulación de la cadera, que es lo que nos correspondería ver en el contexto de esta región anatómica, y obviamente los diferentes ligamentos de refuerzo, que son bastante importantes en esta región, y vamos a ver los músculos de la cadera. Y posteriormente vamos a armar, digamos, esta región glútea, enfocándonos sobre todo en los elementos vasculares y nerviosos que hay en la región, y que muchas veces son elementos, digamos, de riesgo para ciertos procedimientos, tanto procedimientos típicos como funciones intramusculares, como otros procedimientos que requieren, digamos, conocer esos elementos de riesgo. Entonces, dentro de la osteología, obviamente es importante conocer la osteología del hueso coxal, que ya ha estado siendo revisada a propósito de las paredes de la pelvis, ¿cierto? Y ahora nos toca ver particularmente las partes del coxal que contribuyen a formar la región glútea, que corresponde básicamente al ilion, la cara externa del ilion, la llamada cara glútea, va a conformar parte importante de esta región anatómica, así como también la región del isquion, ya que se encuentra en la parte posterior inferior del coxal, y que también está formando parte activa de la región glútea. Ya hoy día no vamos a hablar tanto del pubis, porque dentro de lo que es región glútea no es una parte del hueso, digamos, que forme parte, digamos, de dicha región. Ahora, con respecto al ilion, nos vamos a enfocar, ¿no es cierto?, en su cara externa, la llamada cara glútea. Y en la cara externa, ¿no es cierto?, del ilion, nosotros vamos a tener un total de 3 elevaciones óseas, que son lineales, a veces poco visibles, que se denominan líneas glúteas. Entonces vamos a tener, en primer lugar, si nosotros vamos desde posterior hacia anterior, vamos a ver que cerca del margen posterior del hueso hay una elevación que corresponde a la línea glútea posterior, que suele ser más marcada a nivel superior y menos marcada a nivel inferior. Es una línea bastante sutil. Si lo vemos acá tenemos el ilion, acá estaría el margen posterior, y con el número 16 nos están marcando la línea glútea posterior. Ahora, la línea glútea posterior, como pueden ver, está muy cerca del margen posterior del hueso, y luego tenemos hacia anterior una línea arqueada, es decir, una línea curvada, que está marcada con el número 15, que también suele ser bien sutil. Se suele extender desde la cresta ilíaca en dirección hacia inferior y posterior, y a describir una forma como de parábola o de curva, que está cóncava hacia abajo. Esa sería la línea glútea anterior. De todas las líneas glúteas, la anterior muchas veces es la que menos se nota, pese a que es la más extensa, o la más larga, por así decirlo. Y luego hacia inferior, con el número 17, tenemos marcada la línea glútea inferior, que está ubicada inmediatamente por superior al acetábulo del coxal. Estas 3 líneas glúteas van a ser un elemento importante para poder delimitar los lugares de inserción que tienen los músculos glúteos en esta región. Así que son elementos de importancia. Ahora, en la parte superior del hueso, todo el margen superior del coxal es lo que nosotros conocemos normalmente como la cresta ilíaca, todo su margen superior. Y la cresta ilíaca tiene un labio medial y tiene un labio lateral. Y en el labio lateral, o labio externo, más o menos en la parte donde se une el cuarto anterior con los 3 cuartos posteriores de esta cresta, el labio externo tiene una elevación. De hecho, se nota que ahí es más prominente, se nota tanto ahí como acá. Ya se puede ver que el labio externo de la cresta ilíaca está mucho más elevado. A esa elevación se le llama tubérculo ilíaco. Y el tubérculo ilíaco nos puede servir como referencia, porque normalmente desde el tubérculo ilíaco hacia inferior es de donde se extiende la línea glútea anterior, que es la que acabamos de describir acá. Ahí está el tubérculo ilíaco, y ahí va descendiendo la línea glútea anterior. Nos puede servir como referencia. Ahora, si nosotros vemos el margen posterior del hueso, hay 2 espinas, que está marcada con el número 12 y el número 13, que son las espinas ilíacas posteriores.
hay una espina ilíaca postero superior, sería la 12, y una espina ilíaca postero inferior, sería la 13. Luego, bajo la espina ilíaca postero inferior, hay una incisura bien marcada, bien profunda, en el margen posterior del coxal, a la que se le llama incisura isquiática mayor. E inferiormente tenemos una incisura menos pronunciada, menos marcada, que corresponde a la incisura isquiática menor. Y entre ambas tenemos esta proyección puntiforme, número 23, que sería la espina isquiática. Espina isquiática. Todos estos elementos del margen posterior, las espinas ilíacas posteriores, las incisuras isquiáticas mayor-menor y la espina isquiática, van a estar totalmente incluidas dentro de la región glútea. Y vamos a ver algunos músculos que se originan, o ligamentos, que se originan o se van insertando en estas elevaciones. Acá estamos viendo un coxal desde una vista posterior, por lo tanto se ve todo el margen posterior. Ahí está la espina ilíaca postero superior, postero inferior, la incisura isquiática mayor, la espina isquiática y la incisura isquiática menor. En cuanto al margen inferior del coxal, que es el margen que estamos viendo acá, los elementos que más nos interesan son los que están en la parte posterior de este margen inferior, que sería la rama del isquion, la 21, y la tuberosidad isquiática, que sería la 22, la tuberosidad isquiática. Y finalmente vamos a describir el acetábulo. El acetábulo es una depresión profunda que está en la cara externa del coxal. Contiene, o tiene más bien a su alrededor, un contorno o margen. Ahí está el margen del acetábulo, el cual se encuentra interrumpido inferiormente por una incisura, que corresponde a la incisura acetabular. Acá puede que se note mejor. Ahí tenemos todo el contorno o margen del acetábulo, y a nivel inferior, donde, digamos, se relaciona con el foramen obturador, ahí tenemos una incisura, que sería la incisura acetabular, o el acetábulo. Ahora, el acetábulo en su interior presenta una zona central, que está ubicada inferiormente en relación con el foramen obturador. Esa zona central es más rugosa y corresponde a la fosa acetabular. Estaría ubicada justo ahí, la fosa acetabular. Mientras que alrededor, por todo el contorno, salvo en la parte inferior, esa fosa acetabular está rodeada por una carilla articular que es más lisa, que corresponde a la carilla semilunar. La canilla semilunar, que está alrededor de esta fosa acetabular, que es más rugosa, y que está en dirección a la incisura del acetábulo que hacia el foramen obturador. Uno de esos elementos creo que es suficiente para poder describir la región glútea. Esos elementos son en los que nos vamos a centrar. Si me faltará otro, ahí lo vamos describiendo posteriormente. Entonces acá tenemos una vista posterior del coxal articulado, ¿cierto? Articulado con el fémur, articulado con el sacro, y ahí podemos ver los mismos elementos que ya han sido descritos. ¿Ya? Sobre todo destacar que a este nivel hay un par de elevaciones óseas, o 3 elevaciones óseas, que van a ser importantes a la hora de describir la región glútea. Ya por un lado la espina ilíaca postero superior, e inferiormente la tuberosidad isquiática, con el 26. Hay otro punto a nivel del fémur, pero que vamos a mencionar enseguida. Por ahora, el isquion, o la tuberosidad isquiática, y la espina ilíaca postero superior, aparte de ser elementos óseos palpables, como son palpables, nos van a servir como referencia para posteriormente poder ubicar ciertos elementos anatómicos de importancia. Desde una vista anterior no nos importa mucho porque vamos a ver región glútea. Solamente recordar que a nivel anterior también hay espinas ilíacas, como la número 4, espina ilíaca antero superior, que si bien no está totalmente incluida en la región glútea, la vamos a mencionar en algún momento como un elemento de inserción de algún ligamento o de algún músculo. Por eso lo recuerdo particularmente. El resto no, lo van a ver más que nada en pelvis o en región femoral.
Con respecto al sacro y al coxis, nos interesan sus caras posteriores, sobre todo sus caras posteriores y parte de su margen lateral. En la cara posterior del sacro, nosotros teníamos primero como referencia estos forámenes, que son los forámenes sacro-posteriores. Son un total de 4 a cada lado, 8 en total, por donde van a ir saliendo los ramos posteriores de los nervios espinales sacros, que van a tener obviamente importancia en la inervación de la región glútea. Ahora, en la línea mediana de la cara posterior del sacro hay una elevación ósea vertical que corresponde a la fusión de los procesos espinosos de las vértebras sacras, que está con el número 10, y corresponde a la cresta sacra mediana. Cresta sacra mediana. Un poco más lateralmente, justo por medial a los forámenes sacro-posteriores, con el número 11, se está marcando otra elevación vertical que menos pronunciada, suele estar interrumpida, y corresponde a la cresta sacra intermedia, que se forma por la fusión de los procesos articulares de las vértebras sacras. Y más externamente, con el número 12, lateral a los forámenes sacro-posteriores, se puede ver otra elevación vertical rugosa que corresponde a la cresta sacra lateral, que se forma por la fusión de los procesos transversos de las vértebras sacras. Estas crestas sacras nos van a servir como un elemento de inserción o de fijación para algunos músculos que están en la región glútea. Y más lateralmente se alcanza a ver parte del margen lateral del sacro, que lo vamos a ver mejor acá. Este es un sacro visto desde lateral. Y ahí podemos ver a nivel superior una carilla con forma a la que se le llama carilla auricular, que estamos con el número 4, que es la carilla del sacro que articula con el coxal. Ya el coxal, a nivel del ilion, tiene una carilla articular que tiene la misma forma. También se le llama carilla auricular. Y es el medio de unión que tienen estos dos huesos. E inferiormente a la carilla auricular está la tuberosidad del sacro. Es decir, bajo la carilla auricular, que suele ser una superficie lisa, encontramos un área bastante rugosa en lo que sería el resto del margen lateral del sacro. A toda esa área rugosa, con el número 5, se le llama tuberosidad del sacro. El coxis existe. Ya no lo vamos a describir con mucho detalle. Tiene una cara anterior, posterior y tiene márgenes laterales. Y los márgenes laterales del coxis nos van a servir como un medio de fijación para algunos ligamentos, sobre todo ligamentos. Así que el coxis tiene márgenes laterales sería lo único que nos importa a propósito de explicar o describir la región glútea. Y con respecto al fémur nos interesa la epífisis proximal. La epífisis proximal del fémur va a estar compuesta de un elemento bien evidente con forma esférica. Representa aproximadamente los 2/3 de una esfera de un diámetro de unos 20 a 25 milímetros, eso es variable, y se le denomina la cabeza del fémur. La cabeza del fémur es bien evidente, es una esfera casi completa. Ahora, la cabeza del fémur, en su porción más medial y levemente hacia posterior, va a tener una pequeña depresión, que la pretenden marcar ahí con el número 2. Acá no se alcanza a notar también porque la foto no da para eso la angulación, que corresponde a la fosa o a la fobia de la cabeza del fémur. Es decir, la cabeza del fémur tiene una pequeña depresión redondeada, ya en su superficie más medial y levemente posterior, ya que en la fobia, en algunos textos le ponen fosita, ya de la cabeza del fémur. Ahora, la superficie de la cabeza del fémur es en general una superficie lisa, ya es una superficie articular que en vivo está cubierta por cartílago hialino, así que tiene ese aspecto liso, superficial, y que contrasta con la superficie que tiene este elemento marcado con el número 3, que corresponde al cuello del fémur. Ya el cuello del fémur es una proyección con forma relativamente cilíndrica que va a conectar la cabeza del fémur con el resto de la diáfisis del hueso. Este cuello del fémur va a tener una cara anterior, que es lo que estamos viendo en la primera foto, y una cara posterior, un margen superior y un margen inferior. A diferencia de la cabeza del fémur,
la superficie del cuello del fémur es una superficie más rugosa. Ahora, lateralmente, la epífisis proximal del fémur, sobre todo por su cara posterior, nos permite apreciar dos elevaciones, marcadas con el 4 y con el 6, que son los trocánteres del fémur. El número 4 es el que se encuentra más externamente, es el trocánter mayor, que es una elevación que se describe con morfología cuadrilátera, mientras que en la parte inferomedial de la epífisis proximal del fémur tenemos el trocánter menor, que es una elevación, ¿no es cierto?, puntiforme, pero relativamente redondeada, mucho más pequeña que el trocánter mayor. Ambos trocánteres se encuentran desplazados hacia posterior, por lo tanto son mucho más fáciles de ver en la cara posterior de la epífisis proximal que en su cara anterior. No obstante, desde la cara anterior se alcanzan a ver las proyecciones de dichos trocánteres y están con los mismos números. Se alcanza a ver arriba parte del trocánter mayor, número 4, e inferiormente, inferomedialmente, se ve parte del trocánter menor, el número 6. Ahora, estos trocánteres, por la parte posterior, están conectados relativamente entre sí por una elevación lineal alargada y sobresaliente, que sería la que está con el número 8. Toda esta elevación sería la cresta intertrocantérica. En cambio, por anterior se alcanza a ver una elevación rugosa, pero no es sobresaliente. Parece ser un área rugosa que está conectando ambos trocánteres por la zona anterior, que está con el número 7. A esa área se le llama línea intertrocantérica. Que es mucho menos pronunciada, mucho menos notable, pero se observa, ¿no es cierto? Se aprecia esa área rugosa que está como, entre comillas, extendiéndose entre ambos trocánteres. Ahora, por anterior al trocánter menor, ahí está el trocánter menor, hay una depresión que no está rotulada, esta depresión que está acá, a la que se le llama fosa pretrocantérica, que sería esta depresión que queda ubicada por delante o por anterior al trocánter menor. O sea, la podemos ver por anterior. La fosa pretrocantérica. Y me falta... No, ese no lo vamos a nombrar. Perfecto. Solo me falta, por la cara posterior, poder ver cómo se proyecta hacia la epífisis proximal el margen posterior del fémur. El margen posterior del fémur es muy sobresaliente en la diáfisis, se le llama línea áspera. Y la línea áspera, que es un elemento de la diáfisis, se extiende hasta la epífisis proximal, por la cara posterior de la misma. Y esta línea áspera, cuando se extiende a epífisis proximal, se suele dividir en dos, tal como lo estamos viendo acá. Técnicamente se divide en tres, pero hay una que es poco notable y que se queda en la diáfisis. A mí me interesa las que llegan hasta la epífisis proximal. La más lateral de ellas, que sería la número 13, esa división de la línea áspera, recibe el nombre de tuberosidad glútea. Y como pueden ver, va en dirección al trocánter mayor del fémur. La tuberosidad glútea, que sería la división lateral que tiene la línea áspera, se dirigiría hacia trocánter mayor. Mientras que la división medial, que se dirige hacia trocánter menor, a esa división se le llama línea o cresta pectínea. La número 12, la línea o cresta pectínea. Entonces ahí tenemos epífisis proximal del fémur. Desde acá, otra perspectiva. Acá vamos a ver una vista superior. Ahí con el número 1 está la cabeza del fémur. El número 3 está marcando el cuello. El número 4 podemos ver el trocánter mayor. Y el número 6, el trocánter menor. Por la ubicación que tienen los trocánteres, podemos inferir que esto es posterior y que esto sería anterior. Ahora, el trocánter mayor, por su cara medial,
suele tener una depresión bien profunda, bien excavada. Ya que acá se alcanza a ver un poquito, aunque no tanto. Creo que es lo que pretende marcar el número 5. Y se denomina fosa trocantérica, que creo que la vamos a alcanzar a visualizar mejor desde la perspectiva de acá, porque aquí estamos viendo la epífisis proximal desde una vista medial. Entonces se ve la cabeza del fémur, se ve la fosita o la fobia de la cabeza del fémur, se ve el cuello, se ve el trocánter menor, y por allá, por lateral allá, se ve el trocánter mayor. Y por la cara medial del trocánter mayor, número 5, se está marcando esa depresión que tiene el trocánter mayor por medial, que correspondería a la fosa trocantérica, que es un sitio importante para la inserción de algunos músculos que vamos a ver enseguida. Y esta es una vista lateral, claramente desde lateral, lo que principalmente vamos a ver es el trocánter mayor del fémur. Ahora, el fémur articula con el coxal, ¿ya? Particularmente es la cabeza del fémur, la que se encuentra contenida en el acetábulo, ya que va a envolver o va a rodear, parcialmente al menos, a la cabeza del fémur. Ahora, la superficie articular activa del acetábulo corresponde a la carilla semilunar. Esa es la superficie articular que está revestida por cartílago hialino y que participa activamente de los movimientos de la articulación. Mientras que a nivel del fémur es toda la cabeza del fémur la que participa activamente de estos movimientos. Ahora, la fosa acetabular va a servir como un medio de inserción, sobre todo en su extremo inferior, para un ligamento que se extiende desde la fobia o fosita de la cabeza del fémur hasta esta fosa acetabular, que es el ligamento de la cabeza del fémur. Un ligamento bastante grueso, bien robusto, y que obviamente sirve como un medio de fijación importante, ¿no es cierto?, para estos dos huesos durante los movimientos articulares. El resto de la fosa trocantérica, donde no está inserto el ligamento de la cabeza del fémur, está habitualmente ocupado por un panículo, una masa, por así decirlo, de tejido adiposo. Tal como se puede apreciar ahí en la figura. Y que suele estar tapizado posteriormente por membrana sinovial, a ese nivel. ¿Sí? En la imagen de la izquierda, acá, está representando el revestimiento de cartílago hialino de las superficies articulares, tanto del acetábulo como de la cabeza del fémur. ¿Vale? Ahora, hay otros elementos que ayudan a mejorar la relación que existe entre la cabeza del fémur y el acetábulo, partiendo por el rodete o labrum acetabular. En todo el margen del acetábulo está inserto un anillo de fibrocartílago, que se alcanza a apreciar acá, que corresponde al rodete o labrum del acetábulo, y que ayuda a darle un poco más de profundidad a este acetábulo para poder relacionarse o poder contener mejor a la cabeza del fémur. Ahora, ese rodete, como podemos ver, está en todo el contorno del margen acetabular, y a nivel inferior, recuerden que el acetábulo a nivel inferior no tenía margen, sino que tenía una incisura. Y esa incisura, digamos, se encuentra cerrada o completa, por así decirlo, por medio de un ligamento, que ayuda a cerrar por completo este margen acetabular para contener mejor a la cabeza del fémur. Ese ligamento que podemos ver ahí, entre los dos extremos, por así decirlo, de la carilla semilunar, corresponde al ligamento transverso del acetábulo. Ligamento transverso del acetábulo. Y que también va a ofrecer ahí un punto de inserción para este rodete o labrum que va a estar alrededor de la articulación coxofemoral. Y en la última figura, ahí podemos ver las superficies articulares, la carilla semilunar del coxal, la cabeza del fémur. Ahí podemos ver el ligamento de la cabeza del fémur, cómo se dirige a la parte más inferior de la fosa acetabular. Y todo lo que está en verde representa el revestimiento interno que va a tener la cápsula de la articulación, es decir, representa a la membrana sinovial. A la membrana sinovial, que como podemos ver está tapizando la superficie de la fosa acetabular
y también está pisando parte del ligamento de la cabeza del fémur. Ahora, todos estos elementos, ya las superficies, el labrum y los ligamentos que acabo de mencionar, que serían ligamentos intraarticulares, van a estar envueltos o rodeados por una cápsula. Y ahí esa cápsula va a estar en general inserta en todos los límites, en el caso del acetábulo, en todos los límites del contorno del acetábulo. Obviamente todas estas fibras capsulares van a estar envolviendo o rodeando al labrum acetabular. Ahí se ve el labrum, ahí está como rodete acetabular. Y ahí se ve la cápsula alrededor. ¿Ya? En el fondo está inserta en todos los límites o contornos externos del acetábulo, en el caso del coxal. Y en el caso del fémur, esta cápsula articular va a estar en general inserta en la base del cuello del fémur. Ahí se ve abierta, y ahí se puede ver que los límites de la inserción de esta cápsula están alrededor de la base del cuello del fémur. ¿Ya? Aunque el cuello del fémur no participa activamente de la articulación, solo la cabeza ya está incluido dentro del espacio articular. Esta cápsula muchas veces, aparte de insertarse en la base del cuello del fémur, tiene algunos repliegues que cambian de dirección, algunas fibras capsulares que cambian de dirección y se dirigen a insertarse en el contorno de la cabeza del fémur o de la superficie activa de la cabeza del fémur. Esos repliegues capsulares suelen recibir el nombre de frenillos de la cápsula. Entonces esos repliegues que podemos ver ahí, que en el fondo son fibras profundas de la cápsula, pero que cambian de dirección para insertarse alrededor de la superficie activa articular, esos elementos son los frenillos capsulares. Hay algunos que tienen una denominación específica de acuerdo a la ubicación, pero yo no voy a entrar en ese detalle. Ahí podemos ver también el ligamento de la cabeza del fémur y la superficie de la fosa acetabular, que suele estar ocupada por tejido adiposo y por membrana sinovial. Ahí podemos ver lo mismo, esta es la vista inferior. Ahí se alcanza a apreciar, ¿no es cierto?, el margen del acetábulo con el labrum o rodete. Ahí podemos ver fibras del ligamento transverso del acetábulo, que está cerrando por inferior la incisura acetabular. Se puede apreciar el ligamento de la cabeza del fémur, ya que está muy cerca de este ligamento transverso. Algunas de sus fibras se pueden entremezclar ahí. Y ahí podemos ver la inserción, ¿no es cierto?, de la cápsula a nivel del fémur en la base del cuello. Y ahí se pueden apreciar algunos de estos repliegues que tienen las fibras más profundas de la cápsula, que serían los frenillos, que suele tener la cápsula en algunos puntos de la articulación. En cuanto a ligamentos de refuerzo de la cápsula, en general la cápsula está reforzada superficialmente por algunos espesamientos que se definen como ligamentos propios de la articulación coxofemoral y que son tres, ligamentos importantes: el iliofemoral, el pubofemoral y el isquiofemoral. Todos ellos se encuentran relacionados directamente con la cápsula y se consideran espesamientos, o engrosamientos de la misma, y que ayudan a reforzar, la articulación. Por la cara anterior vamos a ver principalmente el ligamento iliofemoral. El ligamento iliofemoral suele venir desde el hueso coxal, justo desde la parte que está por inferior a la espina ilíaca anteroinferior. Desde ahí, desde ese sitio, se abren en abanico una serie de fibras que se extienden hacia la línea intertrocantérica, del fémur. Ahora, en general, este ligamento iliofemoral va a tener dos fascículos bien diferenciados que son de mayor grosor, separados por un área central que es un poco más delgada. Por lo tanto, hay un fascículo superior y un fascículo inferior dentro de este ligamento iliofemoral. Mientras que el ligamento pubofemoral se encuentra también, se puede apreciar por anterior, pero ubicado en el extremo inferior de la cápsula. El ligamento pubofemoral viene desde la rama superior del pubis y desde la eminencia iliopúbica del coxal,
desde donde sus fibras se extienden por la parte inferior de la cápsula, pasando por inferior al fascículo inferior del ligamento iliofemoral e insertándose finalmente en el extremo inferior de la línea intertrocantérica. Entonces ahí podemos ver las fibras del ligamento pubofemoral. ¿Ya? Ambos ligamentos iliofemoral, pubofemoral, los podemos ver por la cara anterior de la cápsula. Y ambos están conformados por fibras en general longitudinales, es decir, que se extienden desde un hueso a otro, ¿cierto?, en sentido longitudinal. En cambio, si nosotros vemos la cápsula por posterior, la organización de las fibras es distinta. Es una organización más transversal de sus fibras, que parecen estar envolviendo a la cápsula articular. Y es por posterior donde nosotros vamos a ver este reforzamiento que corresponde al ligamento isquiofemoral. El ligamento isquiofemoral viene desde el sitio donde está el extremo superior de la tuberosidad isquiática y también desde la zona que está por lateral a la espina isquiática. Desde este sector, cercano a la tuberosidad isquiática y a la espina isquiática, sus fibras van a rodear por posterior la cápsula para finalmente insertarse en el margen anterior del trocánter mayor, que se alcanza a apreciar acá. Por lo tanto, estas fibras van rodeando por posterior y por superior a la cápsula articular. Entonces, por posterior, podríamos ver las fibras del ligamento isquiofemoral. Estos son los tres ligamentos más importantes que refuerzan a la cápsula de la articulación coxofemoral. Así que sí o sí los deberíamos poder identificar. Y el único que va a tener fascículos diferenciados sería el ligamento iliofemoral, donde convendría poder ubicar el fascículo superior y el fascículo inferior. Y otros ligamentos que son relevantes para la región glútea y también para la pelvis en general, seguramente ya tal vez los mencionaron en las clases de topografía de pelvis, son el ligamento sacroespinoso y el ligamento sacrotuberoso. Ya el ligamento sacroespinoso es un ligamento que se extiende desde el margen lateral del sacro. Acá cuesta visualizarlo porque nos está tapando el sacro tuberoso, pero se alcanza a visualizar parte del aquí y parte del acá, ya que se extiende del margen lateral del sacro, pero más o menos desde la parte inferior del mismo, o sea, más o menos desde la tercera, cuarta, quinta vértebra sacra, margen lateral, y también desde parte del coxis, desde su margen lateral. Y desde aquí el ligamento sacroespinoso se dirige hacia la espina isquiática. Y ahí podemos ver la inserción del mismo, de hecho. Ahí se alcanza a ver cómo el ligamento sacroespinoso se está insertando en la espina isquiática. Acá igual se alcanzan a ver las fibras del ligamento sacroespinoso, se está insertando en la espina isquiática y viene desde los márgenes laterales del sacro y del coxis, ya de la parte inferior del sacro, últimas vértebras sacras, y de la parte alta del coxis. Y ahí convergen las fibras hacia la espina isquiática. El ligamento sacrotuberoso tiene un origen mucho más amplio. Podemos ver que viene desde el margen posterior del ilion. De hecho, se extiende desde las dos espinas ilíacas posteriores, postero superior, postero inferior, y de la incisura que separa ambas espinas. También tiene fibras que vienen desde el margen lateral y la cara posterior del sacro, a la altura de la cresta sacra lateral, y también del margen lateral del coxis. Desde todos estos orígenes, las fibras del ligamento sacrotuberoso convergen hacia inferior y lateral para terminar insertándose en la tuberosidad isquiática. Las fibras del ligamento sacrotuberoso se cruzan con las del sacroespinoso, estando el sacrotuberoso por posterior al sacroespinoso, que claramente aquí podemos ver que está ubicado por delante de este ligamento. Estos dos ligamentos, sacrotuberoso y el sacroespinoso, van a ayudar a delimitar, junto con las incisuras isquiáticas del coxal, dos forámenes que se pueden apreciar acá. El foramen isquiático mayor, que queda ubicado entre la incisura isquiática mayor y estos dos ligamentos, y el foramen isquiático menor, que queda ubicado entre la incisura isquiática menor y estos dos ligamentos. Estos forámenes son importantes
porque son un elemento de comunicación que va a tener la región glútea con otras regiones anatómicas. A través del foramen isquiático mayor se comunica, ¿no es cierto?, con la cavidad pélvica, específicamente con el compartimiento, ¿no es cierto?, donde se ubica el recto, mientras que el foramen isquiático menor comunica la región glútea con la fosa isquioanal, es decir, con el periné. ¿Ya? Por lo tanto, son dos puntos importantes de comunicación por donde van a pasar elementos vasculares y nerviosos que vamos a describir posteriormente. Entonces ahí se puede ver los ligamentos. Ahí está el ligamento iliofemoral, ahí se puede ver el fascículo superior y se puede ver el fascículo inferior. Ahí se puede ver cómo se abre el abanico desde la espina ilíaca antero-inferior. Acá tenemos el ligamento pubofemoral. Y luego acá podemos ver fibras del ligamento con el 23 isquiofemoral. Ligamento isquiofemoral. Se puede ver también el ligamento sacroespinoso. Ahí está marcando con el 19 la espina. Se alcanzan a ver algunas fibras que vienen a insertarse acá también, parte del sacroespinoso. Pero lo que mejor se ve sin duda, número 20, es el ligamento sacrotuberoso. Y ahí se puede ver con el número 18 y 21 el foramen isquiático mayor y el foramen isquiático menor. Con respecto a los músculos que se encuentran en esta región, la cadera tiene dos grupos musculares, un grupo anterior y tiene un grupo posterior. El grupo anterior no forma parte de la región glútea y lo conforma solo el músculo iliopsoas, mientras que todo el grupo posterior de la cadera lógicamente se encuentra contenido dentro de la región glútea. La región glútea es, de hecho, la parte posterior de la cadera. Por lo tanto, vamos a dividir a este grupo posterior en tres planos musculares, donde en el primer plano tenemos al glúteo mayor y al tensor de la fascia lata. En el grupo medio tenemos solo al glúteo medio, mientras que el plano o grupo profundo correspondería al plano que tiene mayor cantidad de músculos. O sea, son músculos pequeños y que se encuentran ordenados de una manera bien particular, así que en general, siguiendo el orden que tienen de superior a inferior, no son tan difíciles de ubicar. Y ahí los vamos a ir viendo a continuación. Si bien el iliopsoas no es un músculo de la región glútea, es un músculo que tiene una acción directa sobre la articulación de la cadera, que sí es algo que hemos visto en esta clase. Por lo tanto, vamos a mencionar brevemente el recorrido que tiene este músculo y cómo influye en los movimientos de la cadera. Podemos ver acá, ¿cierto?, en el extremo derecho, podemos ver una representación de los orígenes que tiene el iliopsoas. El iliopsoas es un músculo bíceps, tiene dos cabezas, que corresponde a la número 1, el músculo psoas mayor, y el número 2 representa el músculo ilíaco. Podemos ver que el psoas mayor se origina desde los cuerpos y los procesos transversos de las vértebras lumbares. Si se fijan, va teniendo tanto lengüetas de origen tanto en el cuerpo como en los procesos transversos, y todas esas lengüetas se reúnen para formar cabeza muscular, que sería el psoas mayor, el número 11. Y mientras el músculo ilíaco se origina en toda la extensión de la fosa ilíaca del coxal, que correspondería al número 12. Ambas cabezas se reúnen y descienden para terminar insertándose en el trocánter menor del fémur, en el trocánter menor. Y en su recorrido, ¿no es cierto?, pasan por anterior a la articulación de la cadera, Por lo tanto, las contracciones del músculo iliopsoas van a permitir realizar, sobre todo, movimientos de flexión de la cadera. Y también permiten entregarle un movimiento de rotación externa, o rotación lateral. Pero es principalmente un flexor de la cadera. Entonces, debido a la importancia que tiene funcionalmente, y que estamos viendo articulación de cadera, por eso lo menciono. Pero los músculos que vamos a ver en región glútea, que es el motivo principal de la clase, son los músculos del grupo posterior. Y vamos a partir con el plano superficial, que lo conforma el glúteo mayor, también conocido como glúteo magno, y en algunos textos le ponen glúteo máximo. ¿Ya? Se entiende que es el más grande. Ahora, el glúteo mayor va a tener un origen bien extenso
en el sacro y en el coxal. En el sacro, el glúteo mayor representa el número 4 en este esquema de origen e inserción. Está obviamente resumida acá la inserción del glúteo mayor, ya se ve muy chiquitito ahí. El glúteo mayor se origina en la cresta ilíaca, específicamente en el cuarto posterior de la cresta ilíaca, en el labio externo. Por ello también alcanza a tener origen en la espina ilíaca postero-superior. Luego sus orígenes se extienden hacia la cara posterior del sacro, especialmente en la cresta sacra lateral, y en el margen lateral del sacro en general. Y desde ese origen amplio, ahí se puede ver cómo llega a la cresta ilíaca y luego se extiende hacia la cara posterior del sacro. Sus fibras se dirigen hacia lateral e inferior, para terminar insertándose por un lado en el fémur, específicamente en la tuberosidad glútea, que correspondía a la división lateral de la línea áspera, y también se inserta en la fascia lata, específicamente en el tracto iliotibial. La fascia lata es la fascia del muslo. ¿Ya? La fascia del muslo recibe esta denominación y es una fascia especialmente gruesa, una fascia profunda particularmente gruesa, la fascia lata o fascia del muslo. Y esta fascia lata, en su zona lateral, es decir, en la parte lateral del muslo, suele estar mucho más engrosada o formar un espesamiento muy marcado al que se le llama tracto iliotibial. Y lo podemos ver representado acá. Esta es una vista lateral del muslo y podemos ver este engrosamiento de un color blanco bien definido, que es un engrosamiento de la fascia lata, de la fascia del muslo. Este engrosamiento, el tracto iliotibial, como pueden ver, va extendido más o menos desde la cresta ilíaca y desde el tubérculo ilíaco hasta el cóndilo lateral de la tibia, entre otras inserciones. Por eso se le llama tracto iliotibial. Y es un lugar donde se insertan fibras del glúteo mayor o glúteo magno. Ahí podemos ver el glúteo mayor y podemos ver cómo varias de sus fibras se están insertando en la fascia del muslo, en la fascia lata y también en el tracto iliotibial, en este espesamiento que tiene la fascia lata por lateral. Ahí podemos ver representado el tracto iliotibial y ahí podemos ver cómo fibras del glúteo magno o glúteo mayor, número 4, están prestando inserción a ese tracto iliotibial y a la fascia del muslo. Y acá se puede apreciar lo mismo. Ahí podemos ver inserciones que van hacia el fémur y podemos ver inserciones que van hacia el tracto iliotibial y hacia esta fascia del muslo. El glúteo mayor es un músculo cuadrilátero, va a cubrir a la mayoría de las estructuras que están en la región glútea superficialmente, salvo el músculo glúteo medio, que lo sobrepasa por superior. Eso que se ve ahí arribita del glúteo magno corresponde al glúteo medio y su fascia, que suelen sobrepasar superiormente a las fibras del glúteo mayor, que está ubicado más superficialmente. Ahora, el músculo glúteo mayor es un músculo principalmente extensor de cadera, tal como lo representa la figura. Es el principal músculo extensor de la articulación de la cadera, aunque también por la orientación de sus fibras, también ayuda a imprimirle un movimiento de rotación lateral o rotación externa. Ahora, el músculo tensor de la fascia lata es un músculo que no está derechamente en la región glútea, está como al margen de la misma, en la zona más lateral. Es un músculo que en realidad se encuentra en la parte más lateral de la cadera. El músculo tensor de la fascia lata es el que está representado acá con el número 7 en esta figura. Y podemos ver que sus fibras van desde la espina ilíaca antero-superior y descienden por la parte lateral de la cadera para insertarse en el tracto iliotibial de la fascia lata. Entonces acá, por la zona lateral, se alcanzan a ver fibras musculares. Se nota que vienen de la parte más anterior de la cresta ilíaca, donde está la espina ilíaca antero-superior, y descienden para insertarse en este tracto iliotibial. Lo mismo podemos ver acá, este músculo que está cortado aquí, este es el tensor de la fascia lata, y podemos ver que se inserta en ella, pero por anterior, con respecto al glúteo mayor, que lo hace por posterior. El tensor de la fascia lata
no tiene mucha acción sobre la cadera, es principalmente extensor de la pierna, pero también contribuye de manera complementaria o sinérgica a los movimientos de flexión de cadera, aunque principalmente, insisto, su acción está dada básicamente a nivel de la articulación de la rodilla. ¿Vale? Así que, desde el punto de vista de cadera, el tensor de la fascia lata no es tan importante o no tanto como el glúteo mayor, al menos. Entonces ahí se ve en la primera foto el número 5, ahí está el glúteo mayor. Ahí se puede ver cómo lateralmente e inferiormente se inserta en el tracto iliotibial, que está con el número 16. Acá podemos ver mucho mejor el área de extensión de su origen. Ahí alcanza a salir parte de la cresta ilíaca y luego el resto de la cara posterior del sacro, básicamente. Y ahí podemos ver cómo se extiende lateralmente hasta el tracto iliotibial y sus fibras más profundas se estarán insertando en la tuberosidad glútea del fémur. Y acá con el número 7 estamos viendo el tensor de la fascia lata, que como pueden ver incluso es mucho más fácil de ver desde una vista anterior de la cadera que desde una vista posterior. Si retiramos el glúteo mayor, llegamos al plano medio, que lo compone solamente el músculo glúteo medio. Ahora, el músculo glúteo medio se va a originar en la cara externa del ilion del coxal, en el área que queda entre la línea glútea posterior y la línea glútea anterior. En toda el área que queda entre esas dos líneas glúteas, esta área bien rosada, esto representaría línea glútea posterior, y esta línea blanca, línea glútea anterior. Entonces, en toda el área que queda entre esas dos líneas glúteas, ahí se origina el músculo glúteo medio. Incluso a nivel posterior, alcanza a originarse parcialmente desde algunas de las fibras del ligamento sacrotuberoso. Y desde este origen, las fibras del glúteo medio descienden para insertarse en la cara externa del trocánter mayor del fémur. El trocánter mayor del fémur, de hecho, por su cara externa, tiene una elevación ósea grande, que es una elevación que sirve para la inserción del glúteo medio. Aquí lo podemos ver, glúteo medio, y ahí se está insertando en la cara externa del trocánter mayor. Acá igual, acá se ha retirado en este lado del glúteo mayor, y ahí podemos ver este músculo que correspondería al glúteo medio. Glúteo medio. Podemos ver que sus fibras descienden y que llegan a la cara externa del trocánter mayor que podemos ver acá. El glúteo medio es el único músculo del plano medio, pero no alcanza a cubrir a los músculos del plano profundo. De hecho, técnicamente se encuentra solamente cubriendo a uno de los músculos del plano profundo, que es el glúteo menor, y al resto de los músculos del plano profundo se encuentran en realidad por inferior al glúteo medio. O sea, el glúteo medio solamente se encuentra en la parte más alta y lateral o externa de la región glútea. Y suele sobrepasar a las fibras del glúteo mayor, que está ubicado más superficialmente. Ya eso lo vimos también en alguna diapositiva anterior. Acá igual se alcanza a notar, toda esta fascia que se ve acá arriba corresponde a la fascia que cubre el glúteo medio, que está sobrepasando, ¿no es cierto?, a las fibras del glúteo, ¿no es cierto?, mayor, que se encuentran más superficialmente. El músculo glúteo medio es uno de los principales abductores de la cadera. Ya el movimiento que nos representa la figura lo muestra, ¿cierto? Es uno de los principales abductores, ya que cuando toma su punto de inserción acá en el trocánter mayor por su cara externa, al traccionarlo va a tender a llevar, ¿no es cierto?, el fémur hacia lateral, aunque también va a contribuir a los movimientos de rotación de la cadera. Las fibras más posteriores, de hecho, del glúteo medio permiten realizar movimientos de rotación lateral o rotación externa, mientras que las fibras más anteriores contribuyen a realizar movimientos de rotación medial o rotación interna. Aunque su principal función es la abducción, también puede contribuir de alguna manera a los movimientos de rotación, tanto interna como externa. El glúteo menor, o también llamado glúteo mínimo, es un músculo que se origina también en la cara glútea del coxal, pero entre la línea glútea
anterior y la línea glútea inferior. Y eso lo podemos ver acá. Ahí estaría la línea glútea anterior. Y acá por sobre el acetábulo, no está bien representada, estaría la línea glútea inferior. Y entre ambas líneas glúteas estaría ubicado acá, esta área rosada pálida, sería el área de origen del músculo glúteo menor, que se encuentra totalmente cubierto superficialmente por el glúteo medio. Por lo tanto, es necesario retirar el glúteo medio para poder visualizar el glúteo menor o glúteo mínimo. Desde esta área de origen, las fibras convergen también hacia el margen superior, en este caso, del trocánter mayor del fémur. Acá podemos ver, con el número 3, esto sería glúteo menor o mínimo. El área que está con el número 20 y algo, no alcanzo a ver qué número es, ese es el área donde se estaría originando glúteo medio, que aquí fue retirado para poder visualizar las fibras del glúteo menor o glúteo mínimo. Y ahí podemos ver cómo converge hacia el extremo superior del trocánter mayor del fémur. Ahora, el glúteo menor o mínimo es un músculo, igual se alcanza a ver acá, el 3. Es ese mismo. Esto es una vista anterior, se alcanza a visualizar, ¿no es cierto?, de todas maneras, fibras del músculo glúteo menor. La acción del glúteo menor o mínimo es la misma que el glúteo medio. Es decir, es abductor de cadera y dependiendo de las fibras que se contraigan, anteriores o posteriores, igual como lo describí en el anterior, van a contribuir también a los movimientos de rotación medial o rotación lateral de la cadera. Aunque por la distribución de sus fibras, el glúteo menor o mínimo es especialmente activo en las rotaciones mediales. Entonces, si bien cumple las mismas funciones que el glúteo medio, en esta función en particular suele ser mucho más activo que el glúteo medio en la rotación medial. Por lo tanto, es un movimiento mucho más adecuado para evaluar la actividad del músculo glúteo menor por sobre el glúteo medio. Y en este mismo plano profundo donde está el glúteo menor, pero por inferior a él, encontramos un grupo de músculos que corresponde a los músculos pelvitrocanterios, que están también en el plano profundo junto con el glúteo menor, y que se encuentran por inferior a él. Y están enlistados de esta manera, porque de superior a inferior van a ir teniendo ese orden. Entonces los enlisté en el mismo orden donde van apareciendo dentro de la región glútea. Ahora, inmediatamente por inferior al glúteo medio, que estamos viendo acá, y al glúteo menor, que estaría profundo al glúteo medio, nos vamos a encontrar con el músculo piriforme. Este sería el músculo piriforme. Sería el 5. Aquí yo doy vuelta a la imagen de sentido, por eso salen los números al revés. Pero ahí estaría el músculo piriforme. El músculo piriforme se origina de la cara anterior del sacro, más o menos entre la segunda y cuarta vértebra sacra, en la cara anterior del hueso, se origina el piriforme. Y luego sus fibras convergen y salen de la pelvis por el foramen isquiático mayor. De hecho, acá están saliendo. En la foto de acá, este es un corte mediano, donde estamos viendo el interior de la cavidad pélvica, y ahí se puede ver el origen del músculo piriforme, desde la cara anterior del sacro. Y luego podemos ver que sus fibras van convergiendo y salen del interior de la pelvis por el foramen isquiático mayor. Luego de salir de la pelvis, sus fibras llegan a la región glútea, como lo podemos ver acá, y se terminan insertando en el trocánter mayor, cerca de su margen anterior. No miento, perdón, en el margen superior, perdón, del trocánter mayor. Está empezando el otro músculo, no. El piriforme en la parte superior del trocánter. En la parte superior del trocánter. Ese sería el piriforme. Piriforme. Podemos verlo representado por el número 12 en esta figura que quiere mostrar orígenes e inserciones. El número 12. Ahora, por debajo del piriforme y a un poco de distancia, podemos ver los músculos gemelos. Hay un gemelo superior y hay un gemelo inferior, que los podemos ver representados acá con el número 13 y el número 15. Los músculos gemelos, el gemelo superior, se origina desde la espina isquiática, mientras que el gemelo inferior
que sería el número 15, se origina desde la zona de la tuberosidad isquiática. Espina isquiática, tuberosidad isquiática. Ambos luego se dirigen hacia lateral para insertarse, como pueden apreciar, en la parte posterior del trocánter mayor y extendiéndose hacia la cresta intertrocantérica. Entonces acá podemos ver gemelo superior e inferior. El superior viene de la espina isquiática, el inferior de la tuberosidad. Ambos se dirigen hacia lateral hasta el margen posterior del trocánter mayor. Incluso el inferior se podía extender un poquito ahí a la cresta. Entre medio de los dos gemelos se observa con el número 14 el músculo obturador interno. Obturador interno. El músculo obturador interno se origina dentro de la cavidad pélvica, dentro de la pelvis, y por la cara interna de la membrana obturatriz se origina ampliamente el músculo obturador interno. Y desde aquí sus fibras convergen hacia el foramen isquiático menor. Hacia el foramen isquiático menor. Por el foramen isquiático menor, las fibras del obturador interno salen, y específicamente lo que alcanza a salir es parte de sus fibras y su tendón de inserción. Por lo tanto, lo que yo veo que llega a la región glútea es en realidad esa parte, el tendón de inserción del músculo obturador interno, que está ubicado acá dentro de la pelvis, pero que sale por el foramen isquiático menor para llegar a la región glútea y terminar insertándose en la cara interna del trocánter mayor del fémur. Entonces acá se puede ver el origen por la cara interna de la membrana obturatriz. Sus fibras salen por el foramen isquiático menor y van a terminar insertándose en la cara interna del trocánter mayor del fémur. Entonces, entre los dos gemelos se encuentra el tendón del músculo obturador interno, que sería el número 7 en la figura. E inferior al gemelo inferior, valga la redundancia, se observa este músculo que corresponde al cuadrado femoral, que sería el número 19 en esta figura de acá de origen e inserción. El 19. El cuadrado femoral se extiende desde la tuberosidad isquiática hasta la cresta intertrocantérica. Hasta la cresta intertrocantérica. Entonces aquí tenemos cuadrado femoral insertándose en gran parte de lo que sería la cresta intertrocantérica. Entonces todos estos músculos uno los puede seguir por orden, partiendo por el piriforme, gemelo superior, obturador interno, gemelo inferior, cuadrado femoral. Y están bastante ordenaditos de superior a inferior. Todos estos músculos son en general rotadores laterales de cadera o rotadores externos. Rotadores externos. Profe, ¿Sí? ¿cuál era la inserción de los gemelos? De los gemelos se insertan en el trocánter mayor, Ahí. en el margen posterior y en parte de la cara interna del trocánter mayor. Entonces son todos rotadores externos o rotadores laterales de cadera. Y el obturador externo, aquí yo no lo podría ver, porque el obturador externo se encuentra ubicado profundo al cuadrado femoral. Si yo quisiera verlo, tendría que seccionar y retirar el cuadrado femoral. ¿Cómo podría yo entender la ubicación del obturador externo? En la primera figura lo muestra bastante bien. Es un músculo que se origina por la cara externa de la membrana obturatriz y del foramen obturador del coxal. Desde ahí, sus fibras convergen, pasan por inferior a la articulación de la cadera, tal como lo estamos viendo ahí en el esquema, pasan por bajo la articulación coxofemoral y llega a la región glútea, rodeando por posterior al cuello del fémur. Ahí podemos ver que está pasando detrás del cuello del fémur, para finalmente insertarse en la fosa trocantérica que se encuentra en la cara interna del trocánter mayor. Lo mismo acá. Ahí tenemos la cara externa del foramen obturador y la membrana obturatriz. Ahí está, digamos, sin el músculo. Y podemos ver que es ahí
Acá podemos verlo, donde se origina el obturador externo. Sus fibras luego pasan por inferior a la articulación de la cadera, pasan por posterior al cuello del fémur y se van a terminar insertando en la fosa trocantérica que está en la cara interna del trocánter mayor. Obviamente esto acá no lo alcanzamos a ver. Igual acá, ahí con el número 10, ahí se ven las fibras del obturador externo. Esto es una vista anterior. Y ahí podemos ver cómo estas fibras se van hacia atrás, pasando por debajo de la articulación de la cadera y deberían llegar a la fosa trocantérica. Ahora, cuando llega a la región glútea, ese músculo, ¿dónde queda ubicado? Profundo al cuadrado femoral. Por eso aquí no lo podríamos ver. Pero acá nos tratan de dar alguna perspectiva. Esta es una vista posterior-inferior. Ahí se alcanza a ver, ¿no es cierto?, parte del sacro. Ahí se ve la tuberosidad isquiática. Y ahí nos pretenden mostrar un poquito este obturador externo y cómo se dirige a la cara interna del trocánter mayor. Es una perspectiva un poco extraña, verlo así desde posterior inferior. Pero si yo lo viera, digamos, desde frente, desde una perspectiva normal, esta sería la manera más fácil de ubicarlo. Es decir, desde una vista anterior, donde se hayan seccionado los músculos de la región medial del muslo, para poder ver cómo se origina de la membrana obturatriz. O bien a nivel posterior, siempre y cuando se haya disecado, se haya cortado el cuadrado femoral. Ahí podríamos verlo llegando a la cara interna del trocánter mayor. El obturador externo, al igual que los otros músculos pelvitrocanterios, es rotador lateral o rotador externo de la cadera. Y así llegamos entonces a la región glútea, que es la región o parte posterior de la cadera. Es una superficie anatómica relativamente convexa, que tiene los siguientes límites. A nivel superior, la cresta ilíaca del coxal. A nivel medial, la incisura interglútea. A nivel inferior, el surco glúteo. Es un surco transversal. No necesariamente se condice con el margen inferior del glúteo magno. Y lateralmente, una línea que va a pasar por la zona donde se ubica el trocánter mayor del fémur, que es una estructura palpable, ¿no es cierto?, y que se encuentra en la parte más externa de la región glútea. El trocánter mayor del fémur. Una línea convencional que pase por ahí nos va a delimitar lateralmente lo que sería la región glútea. Los elementos óseos de la región ya han sido descritos. Obviamente el margen posterior del coxal, la cara glútea o externa del coxal y también la parte del isquio. Y a nivel de la epífisis proximal del fémur, sobre todo su cara posterior. Y también la cara posterior del sacro y el coxis que vimos delante. Ahora, elementos óseos de referencia o de importancia: la espina ilíaca posterior-superior, la tuberosidad isquiática, que está en la parte más inferior y medial de la región, y el trocánter mayor del fémur. ¿Ya? Son elevaciones óseas que son palpables y que sirven como puntos de referencia para ubicar ciertas estructuras dentro de la región glútea. Ahora, la piel de la región glútea es una piel en general flexible, pero que tiene un tejido celular subcutáneo bastante espeso. Es decir, hay abundante tejido célulo-adiposo subcutáneo a nivel de la región glútea. Y este tejido célulo-adiposo está atravesado por una serie de tractos de tejido conectivo que son bien densos y que se extienden desde la dermis hasta la fascia glútea. De hecho, en la disección de la piel de la región glútea se suelen encontrar entre la grasa varios de estos tractos fibrosos densos, que habitualmente se suelen confundir por algún nervio o con algún elemento. Entonces, es una zona que, aparte de tener mucho tejido adiposo, tiene tramos de tejido conectivo denso que de todas maneras le dan harta resistencia. Ahora bien, una vez retirado o dentro de esa capa de tejido célula adiposo que es bien extensa, suelen discurrir los nervios superficiales, es decir, los nervios que le van a dar sensibilidad a la región glútea. Y es lo que podemos ver acá. Acá ya se ha retirado la piel, se ha retirado esa capa de tejido célula adiposo bien gruesa, y solo podemos ver la fascia glútea, que es la fascia profunda, y sobre ella
los nervios sensitivos, o los nervios que le dan sensibilidad a la piel de la región glútea. Estos nervios son, en la parte lateral, en la parte más lateral, vamos a tener un ramo, que es el ramo glúteo del nervio cutáneo femoral lateral. El nervio cutáneo femoral lateral es un músculo de la región femoral, pero que extiende un ramo hacia posterior, que es el ramo glúteo del cutáneo femoral lateral, que le da sensibilidad a la parte externa de la piel de la región glútea. Tengo una con color, ya se me olvidó. Entonces ahí se ve, ¿no es cierto?, el ramo, aquí le ponen ramo posterior, también se le llama ramo glúteo, del nervio cutáneo femoral lateral, que estaría en toda la parte más externa o lateral de esta zona. A nivel lateral, pero superior, se observan algunos ramos del nervio ilio hipogástrico, que es un nervio del plexo lumbar, que va pasando por las paredes laterales del abdomen, pero que suele dar un ramo lateral que desciende y logra aportarle algo de inervación sensitiva a la piel de la zona lateral de la región glútea. Por lo tanto, en la parte externa o lateral tenemos el nervio ilio hipogástrico con un ramo lateral que desciende, y también tenemos un ramo del nervio cutáneo femoral lateral, que es un nervio del muslo, pero que da este ramo glúteo posterior que llega hasta esta región. El resto de la región glútea, la mayor parte, va a estar inervada por unos nervios que corresponden a los nervios clúneos. Los nervios clúneos son los nervios que le dan sensibilidad a la mayor parte de la región glútea. Y hay tres grupos de nervios clúneos. Están los nervios clúneos superiores, los nervios clúneos medios y los nervios clúneos inferiores. Los nervios clúneos superiores van a ser ramos sensitivos que vienen de las divisiones posteriores de los nervios espinales lumbares. Específicamente los primeros nervios lumbares, L1, L2, L3, sus ramos posteriores van a descender y le van a aportar inervación sensitiva a la región glútea. Estos serían los nervios clúneos superiores. Ahora, los tres primeros nervios sacros, S1, S2 y S3, sus ramos posteriores, que salían por los forámenes sacro-posteriores, también se van a distribuir por la piel de la región glútea, sobre todo por la parte medial, y corresponden a los nervios clúneos medios. Finalmente, los nervios clúneos inferiores, que le dan sensibilidad a la parte inferior de la piel de la región glútea, son ramos que provienen de un nervio del muslo, que es el nervio cutáneo femoral posterior. El nervio cutáneo femoral posterior, que es un nervio que desciende hacia el muslo, da estos ramos que se dirigen a la región glútea, que serían los nervios clúneos inferiores. Entonces acá podemos ver número 3, los nervios clúneos medios, que provenían de los ramos posteriores de los nervios sacros. Acá, con el número 9, podemos ver nervios clúneos inferiores, que provienen del nervio cutáneo femoral posterior. Y acá podemos ver los nervios clúneos superiores, que provienen de los ramos posteriores de los nervios lumbares. Y en la zona lateral debería haber algún ramito, por ejemplo aquel, el que no está rotulado, el ramo lateral del ilio hipogástrico, y por acá debería estar llegando el ramo glúteo del cutáneo femoral lateral, que complementaban lateralmente la inervación de la región glútea. Todos estos nervios, sí. ¿Dónde dijo que estaba el de hipogástrico? Sería el ramito de acá, este ramito que viene descendiendo por acá. Todos estos nervios entonces se encuentran en la fascia superficial, en este tejido célula adiposo subcutáneo, por sobre la fascia glútea, tal como lo representa el dibujito acá. Ahí después pueden usar esto para ubicar esos mismos nervios. Y luego, bajo la fascia glútea, nos encontramos con los planos subfaciales, o los planos musculares, que son tres. Un plano superficial, compuesto por el glúteo mayor, un plano medio, compuesto por el glúteo medio, y un plano profundo, compuesto por el glúteo menor y los pélvitrocanterios.
y los pelvitrocantéricos. Entonces acá estamos viendo el plano superficial, el glúteo magno. Luego estamos viendo acá que el plano medio ha sido seccionado, el glúteo medio ha sido seccionado, y estamos viendo básicamente plano profundo. Y es precisamente entre el plano medio y el plano profundo de la región glútea donde se distribuyen los principales ejes neurovasculares o los principales vasos sanguíneos y nervios que se distribuyen dentro de la región. Entonces ahí nos vamos a enfocar para poder ubicar dichos elementos. Y esta foto ya fue descrita previamente cuando vimos los músculos. Entonces fíjense acá, este es un corte horizontal de la región glútea. Estamos a un nivel alto, probablemente a nivel de la primera vértebra sacra o de las primeras vértebras sacras, puede ser S2 aproximadamente. Y ahí podemos ver los tres planos musculares. El plano superficial, bueno, primero se ve la fascia superficial. Aquí es donde estarían los nervios superficiales que acabo de describir. Y luego vienen los planos musculares o subfaciales. El primero, el plano superficial del glúteo mayor. Luego tenemos el plano medio, ahí estaría el glúteo medio. Y acá tenemos todo esto, el glúteo medio. Y acá tenemos plano profundo, glúteo menor. Como estamos viendo solamente los glúteos, no se ve un pelvitrocantérico, podemos asumir que estamos en una posición alta dentro de la región glútea. Imagínense que si no salen los pelvitrocantéricos ni el piriforme, tenemos que estar a un nivel alto. Segunda vértebra sacra, primera vértebra sacra. A este nivel está el corte aproximadamente. Y ahí se pueden ver organizados estos planos. Ahora, si bien entre plano superficial y medio pueden existir ramos vasculares o algún ramo nervioso, los principales ejes neurovasculares, como se puede apreciar acá, están entre el plano medio y el plano profundo, tal como se puede apreciar. Lo mismo acá, ahí se ve el glúteo mayor, 16, el glúteo medio, el 15, y el 10 sería el glúteo menor. Y ahí se puede ver que los principales intersticios donde se separan dichos músculos y que tienen elementos vasculares y nerviosos están precisamente entre plano medio y plano profundo. Ya a un nivel más inferior, aquí estamos en una parte más baja ya de la región glútea, probablemente estamos a nivel cercano al coxis o incluso bajo él, porque ya se puede apreciar plano superficial, ahí tenemos glúteo mayor, y ya no podemos ver plano medio. A esta altura ya no vemos glúteo medio, solamente vemos elementos de plano profundo y estamos viendo músculos pelvitrocantéricos, particularmente el obturador interno. Entonces acá podemos ver que el intersticio o el espacio que queda entre los planos musculares superficial y profundo es mucho más grande. Y es a este nivel precisamente, la parte más baja de la región glútea, donde existe mayor riesgo de puncionar o de lesionar elementos vasculares o nerviosos de importancia. En el lado de acá se puede apreciar el plano superficial, glúteo magno, y ahí tenemos el obturador interno, el plano profundo. Aquí ya no hay plano medio, y ahí se puede ver un intersticio entre los músculos bastante extenso, por donde van a ir discurriendo, pasando estos elementos de importancia que vamos a ir viendo a continuación. Ahora, estos elementos que llegan a la región glútea lo van a hacer por los forámenes isquiáticos, mayor y menor. Mayor y menor. Y el elemento de mayor riesgo de punción o de lesión corresponde a este nervio que viene bajando acá, que es el nervio isquiático. El nervio isquiático sale de la cavidad pélvica por el foramen isquiático mayor. Y el foramen isquiático mayor va a estar subdividido por el músculo piriforme. El músculo piriforme vimos que salía por este foramen isquiático mayor. Y no solamente va a salir a través de él, sino que lo va a dividir en dos. Va a haber una abertura o foramen suprapiriforme, que sería la parte alta del foramen isquiático mayor, y un foramen o espacio infrapiriforme, que es por donde, ¿no es cierto?, va saliendo el nervio isquiático. Si se fijan, el nervio isquiático sale por el foramen isquiático mayor, pasando por inferior al músculo piriforme. Y acá podemos ver que la letra B pretende representar el recorrido que va teniendo el nervio isquiático, que va descendiendo hacia el muslo.
y acá con líneas rosadas nos pretenden representar un triángulo, que es un triángulo de riesgo. Es decir, es el sitio donde existe mayor probabilidad de lesionar el nervio isquiático y otros elementos vasculonerviosos que se encuentran contenidos dentro de ese triángulo. Ese triángulo yo lo puedo trazar uniendo la tuberosidad isquiática con la espina ilíaca posterior superior y con el trocánter mayor del fémur, que son los 3 puntos que mencionamos delante al principio. Si yo uno esos 3 puntos óseos, voy a poder delimitar un triángulo en cuyo centro es donde viene descendiendo el nervio isquiático. Avanza. El piriforme es el que divide al foramen isquiático mayor en una abertura suprapiriforme e infrapiriforme. El nervio isquiático pasa por el foramen isquiático mayor por la abertura infrapiriforme, es decir, pasa por debajo del músculo, tal como lo estamos viendo y tal como se representa acá. Y aquí está representado el piriforme también para señalar la división del foramen. Entonces ahí podemos ver ese triángulo o zona de mayor riesgo que debe ser resguardada durante cualquier procedimiento. Ahora, me voy a pasar al tiro, porque en teoría del origen ya las vieron. Voy a escribirlo todo en una foto. Y aquí lo escribo por partes. Lo voy a escribir todo en una foto. Importante entonces. Acá está el músculo piriforme. Eso debe ser referencia siempre. Hay que buscar el piriforme, ¿por qué? Porque así yo voy a poder establecer elementos que están saliendo por sobre el músculo piriforme y elementos que están saliendo por inferior al músculo piriforme. Por sobre el músculo piriforme va a estar apareciendo medialmente la arteria glútea superior y el nervio glúteo superior. Ambos salen por el foramen isquiático mayor por sobre el músculo piriforme. Por sobre el músculo piriforme. La arteria glútea superior es rama de la arteria ilíaca interna, se origina en la pelvis y sale de la pelvis por el foramen isquiático mayor para llegar a la región glútea. Esta arteria glútea superior va a dar una rama superficial que se va a ubicar entre el glúteo mayor y el glúteo medio y va a dar una rama profunda que se ubica entre el glúteo medio y el glúteo menor. Entonces ahí podemos ver ramas superficiales de la arteria glútea superior y ramas profundas que están entre el glúteo medio y el glúteo menor. El nervio glúteo superior, en cambio, solamente se ubica entre el glúteo medio y el glúteo menor. No da ramos más superficiales. De hecho, el nervio glúteo superior es el que inerva al glúteo medio y al glúteo menor. Esos elementos estarían saliendo por sobre el músculo piriforme. Por bajo el músculo piriforme encontramos muchos más elementos. Ahora, viendo la foto de acá, lo que está marcado con el 14 sería la arteria glútea superior. Y lo que está marcado con el número 16 serían ramificaciones del nervio glúteo superior. Ahí podemos ver que la arteria glútea superior da ramas superficiales entre el mayor y el medio, y estas ramas profundas que están entre el medio y el menor. Ahora, bajo el músculo piriforme van saliendo varios elementos. Hay elementos que salen más lateralmente, que son el nervio isquiático, que es un nervio de gran calibre, como lo pueden apreciar. Nervio isquiático es el nervio de mayor calibre del cuerpo, y por lo mismo es un nervio del que hay que tener mucho resguardo, porque es el que le da el control motor y sensibilidad a la mayor parte del miembro inferior. Aparte del nervio isquiático, podemos ver saliendo de la zona lateral al nervio glúteo inferior, que es un nervio que le va a dar control motor principalmente al glúteo magno o al glúteo mayor, el nervio glúteo inferior. Y también viene descendiendo un nervio que corresponde al nervio cutáneo femoral posterior, que creo que se ve mejor acá. Este es el nervio isquiático, siempre muy grande, fácil de ver. Acá tenemos fibras del nervio glúteo inferior, que se distribuye por el glúteo magno. Y ahí podemos ver el nervio cutáneo femoral posterior, que viene descendiendo y que ahí está dando los nervios clúneos inferiores. Cutáneo femoral posterior. El nervio isquiático, el cutáneo femoral posterior y el nervio glúteo inferior
vendrían saliendo por bajo el músculo piriforme y en una posición más lateral, Junto con ellos se distribuye la arteria glútea inferior, que ahí la podemos ver, que también está saliendo por bajo el músculo piriforme. Y los otros elementos que se encuentran saliendo bajo el músculo piriforme son elementos que pasan transitoriamente por la región glútea. Lateralmente estaba el nervio isquiático, el nervio glúteo inferior y el nervio cutáneo femoral posterior, que ya los describí. Y también por acá viene saliendo la arteria glútea inferior. Pero estos otros elementos que están acá solamente pasan transitoriamente por la región glútea, ya que la arteria pudenda interna y el nervio pudendo son elementos que llegan a la región glútea por el foramen isquiático mayor, pero luego de ingresar a ella, salen al tiro de la región glútea y salen por el foramen isquiático menor. Es decir, arteria pudenda interna y nervio pudendo llegan a la región glútea por el foramen isquiático mayor, pero luego descienden y salen inmediatamente de la región glútea por el otro foramen, el isquiático menor, porque la arteria pudenda interna y el nervio pudendo se van a distribuir por el periné, por la región anogenital. Entonces ahí podemos ver arteria pudenda interna y el nervio pudendo que están saliendo de la región glútea por el foramen isquiático menor para distribuirse por el periné. Ahora, obviamente esta parte de arterias nervios tuve que hacerla más rapidito, por lo tanto yo el día viernes me voy a tomar unos primeros minutos para volver a repasarlo, lo mismo que dije ahora, pero para repasarlo y que quede más claro, y para ver estos cortes, que estos los puse para practicar, porque vamos a ver cortes en el laboratorio obviamente, y a ustedes les interesa igual verlos bien. Entonces yo antes de empezar el laboratorio, unos 20 minutos, para ver cada uno de estos cortes, y para que ustedes después en el laboratorio puedan proyectar lo mismo que vamos a ver ahí. Entonces todos estos cortes los pueden usar si ustedes quieren para estudiar, si no yo